Buenos días a todos, o buenas tardes, según donde estén y cómo estén. Soy Luis Eduardo García, estudiante de doctorado de Educación Especial de la Universidad IEXPRO. Con este video doy comienzo a una serie de 3 que voy a dedicar al tema de la discapacidad. Este primero tiene la intención de reflexionar sobre el ocio, no como el ocio en sí, sino sobre sus efectos y sus relaciones. ¿Por qué el ocio y no el tiempo libre? Porque el primero ha sido subvalorado y el segundo sobrevalorado. Porque hay una gran confusión conceptual al respecto y mi deseo es aportar un poco a la discusión. Pero hablar del ocio es muy general. Sí, es cierto. Por eso, en este primer intento, quiero hablar de la importancia que tienen las asociaciones de ocio en el desarrollo de las personas con discapacidad. Como tesis de trabajo, me planteo una pregunta. ¿Cuántas instituciones, asociaciones o entidades públicas o privadas desarrollan programas establecidos para contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad? ¿Y cómo lo hacen? En México, por ejemplo, en el Directorio Nacional de Servicios de Rehabilitación e Integración Laboral, por departamentos y tipo de discapacidad. Y en Colombia, en el Directorio Nacional de Discapacidad, se detallan cientos de instituciones, asociaciones y entidades públicas o privadas que tienen programas de habilitación, rehabilitación y capacitación. Pero muy pocos señalan la inclusión de manera explícita. En el logo al menos, en los objetivos o en los programas. Y mucho menos el ocio, como programa bandera para contribuir al desarrollo de las personas con discapacidad. Todos sabemos que las actividades que proponen y realizan cumplen ese objetivo, pero no toman el ocio como tal. Conceptualmente, el ocio como fenómeno multidimensional es más que la mera disponibilidad de tiempo libre, ya que cualquier actividad practicada por el hombre en su tiempo libre no puede ser definida o interpretada como ocio. El ocio es aquella parte del tiempo cotidiano que la persona utiliza de modo diferente, con actividades e intenciones y en espacios distintos, y permite su desarrollo personal en cualquier aspecto. Dice Gracia en 1966 que el ocio y el tiempo libre viven en mundos diferentes. Uno puede tener tiempo libre, pero no ocio. El ocio es una forma de ser, una condición del hombre que pocos desean y menos alcanzan. Respecto a las asociaciones o instituciones que en mi departamento del Valle del Cauca o en mi ciudad de Santiago de Cali den atención a las personas con discapacidad y que ofrezcan servicios de ocio que cubran ámbitos como el turístico, el deportivo, el cultural o el recreativo, debo decir lo siguiente. En Cali, según el Directorio Nacional de Discapacidad, editado por el Ministerio de Trabajo hacia el año 2017 en Colombia,
encontramos que hay 11 asociaciones, un club, una cooperativa, 4 corporaciones, 7 fundaciones, un hogar, un instituto, un aula especial, 21 escuelas especiales y 5 centros de educación especial. En el departamento del Valle hay 34 instituciones que trabajan con niños o niñas o jóvenes con alguna discapacidad. Sin embargo, verificado el listado anterior, presuntamente en Cari y en el Valle no hay instituciones que incluyan o tengan programas oficiales que ofrezcan el servicio de ocio y que incluyan ámbitos como el turístico. En el departamento del Valle hay una entidad oficial, se llama Indervalle, que sí ofrece un programa serio y bien planificado en lo deportivo, tanto recreativo como competitivo. A ese programa se le conoce como Recreapaz. Va a las comunas directamente, va a los sectores más vulnerables de la ciudad y del departamento. Sin embargo, no está previsto para personas con discapacidad. Se da para todos los ambientes, con o sin discapacidad, con o sin necesidades educativas especiales. Hablé directamente con la encargada del programa y afirma que una de las razones es porque no tienen personal experto ni profesores especializados para tal fin. ¿Sí sabía usted que existe la Asociación Mundial del Ocio y que en 1981 sacó la Carta del Ocio y que a través de 7 artículos propone que el ocio es un derecho humano, que es un servicio social y que la mejor fuente de ocio y recreación está en uno mismo? Este derecho está protegido de manera explícita en la denominada tercera generación de los derechos humanos, en los epígrafes derecho al desarrollo y derecho a la calidad de vida. El ocio juega un papel importante. Esta validación oficial lo justifica y fundamenta como una realidad independiente a otros ámbitos de la existencia humana. El sociólogo francés Geoffroy Dumas-Sédier señaló que el ocio era el eje fundamental de una nueva civilización, definiendo el ocio como un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede dedicarse voluntariamente, sea para descansar o para divertirse, o para desarrollar su información o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacitación creadora, cuando se ha liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y sociales. Según Dumas-Sédier, el ocio tiene, entre otras, 3 funciones. La primera, el descanso. Nos libera de la fatiga. El ocio nos protege del desgaste y del trastorno físico o nervioso provocado por las tensiones derivadas de las obligaciones cotidianas y en particular del trabajo. La segunda, provoca diversión. Es la evasión hacia un mundo diferente al de todos los días. La tercera, permite una participación social más libre y amplia, y con ello el desarrollo de actitudes y habilidades, así como la posibilidad de introducir en aprendizajes y conocimientos innovadores, creativos y libres. Parece ser que solo la función terapéutica es la que predomina como función de ocio en algunas instituciones que atienden personas con discapacidad. Eso, ya la voy a alcanzar. Eso, hágale pues. Venga pues. Venga pues.
Hágale pues. Hágale, que ya. ¿Qué se puede decir de la calidad de vida? Si bien es cierto, el ocio contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y con mayor resultado positivo en las personas con discapacidad, también es cierto que la calidad de vida de las personas con discapacidad no depende de ellas mismas, dadas sus condiciones personales y el contexto en el que se desarrollan y sus necesidades más inmediatas. Incluso hay que mirar el tipo de organización, de asociación o entidad. De la Cruz, hacia el año 2006, afirma que la calidad de vida se define por la necesidad, las preferencias y los recursos. Entonces, ahora me pregunto, ¿cómo pueden las asociaciones, fundaciones y entidades que agrupan o atienden a personas con discapacidad contribuir al desarrollo de sus relaciones interpersonales, a su satisfacción personal, a su integración familiar y social? Parece una pregunta de trabajo para una tesis de grado, pero más que una pregunta, es una tarea que deben proponerse este tipo de asociaciones o instituciones. Por ejemplo, hablemos del trastorno del espectro autista. Las personas con trastorno del espectro autista, con problemas cognitivos o intelectuales, pueden ejercer su poder de autodeterminación y de identidad social a través de actividades de ocio. Las actividades lúdicas, recreativas y en grupo les permiten alcanzar el desarrollo de habilidades sociales, la interacción con otras personas y su entorno, contextualizar o aterrizar sus conocimientos del medio, promover su autonomía personal. Cuando las familias se vinculan a las actividades de las personas del espectro autista, se fortalecen los lazos familiares, mejoran las condiciones ambientales, familiares y sociales, lo que contribuye a su bienestar. Se refuerzan algunos hábitos alimenticios y de higiene y se contribuye al disfrute personal, familiar y social. El ocio, como derecho al disfrute, al placer en sí mismo, es un derecho natural que, aunque no está contemplado en los derechos del hombre, ni del niño, ni de la persona en forma explícita, sí está amparado por los derechos humanos de la tercera generación y debe validarse socialmente. Debemos hacer lo posible para que sea ejecutado y respetado. Con relación a las personas con síndrome de Down, por ejemplo, requieren apoyo para desarrollar plenamente su tiempo libre. Esas actividades de ocio les ayuda a disfrutar mientras desarrollan las mismas u otras actividades. Les permite conocer a otras personas con inquietudes, gustos y condiciones parecidas, descubrir actividades que les gustan y elegirlas en forma autónoma. Aprenden a desarrollar una actividad con otra persona. Algunas personas se refieren a diferentes tipos de ocio, según la relación, sea individual o con acompañamiento, familiar o con personas con o sin discapacidad. Respecto al tipo de programas de ocio, la Fundación Iberoamericana Down 21, por su canal down21.org, propone diferentes tipos de programas o actividades para el ocio, para trabajar con las personas Down, por edades. Por ejemplo, ocio inclusivo con personas que no necesariamente tienen discapacidad intelectual. Ocio familiar con padres, hermanos, primos. Ocio específico con otras personas con discapacidad intelectual.
Después de haber comentado brevemente lo que es el ocio, los tipos, las características, la necesidad y la forma como se puede realizar, y de haber mirado una cantidad de instituciones, organizaciones o fundaciones que trabajan con personas con discapacidad, y de encontrar otras que trabajan con personas sin discapacidad, es bueno proponer unas tareas. Por ejemplo, la primera, las familias de los niños o niñas con discapacidad podrían vincularse con algunos grupos que realizan actividades puntuales y que incluyan a los hermanos y padres, cuyo objetivo es que los participantes aprendan a relacionarse con otros niños y niñas de su edad, mientras disfrutan el desarrollo de alguna actividad. Una segunda tarea que ubica a los niños entre los 0 y los 12 años. La gran mayoría de las necesidades de ocio de esta edad se satisfacen a través de la propia familia. Tercera, para los niños con síndrome de Down, ellos pueden participar en actividades extraescolares, que sean deportivas, culturales o lúdicas, en contextos específicos o no específicos. Finalmente, y por ahora, en esta primera versión, en esta primera reflexión, en este primer video, de los niños de los 12 a los 18 años, los padres de estos hijos en estas edades suelen coincidir en que poco a poco dejan de apetecerles planes que antes eran motivantes. Es una buena edad para proponerle la participación en un grupo con compañeros de edades similares y con inquietudes y gustos parecidos. Respecto a las actividades de ocio que se programen, deben procurar el descanso, proteger del desgaste, provocar la diversión, la posibilidad de hacer cosas diferentes a las rutinarias, permitir la participación social más libre y amplia posible. Esto es solo un abrebocas. Es una primera participación. Hay mucho por hablar, mucho por decir de la discapacidad y del ocio. Queda una inquietud. Les agradezco mucho.